Vamos a revisar aspectos importantes referentes a los músculos del antebrazo. Y bueno, es muy importante que iniciemos el estudio de los músculos del antebrazo reconociendo los siguientes elementos esenciales referentes a la fascia antebraquial. La fascia antebraquial va a tener su origen aquí en el borde posterior del cúbito y esta fascia antebraquial va a envolver a los músculos del antebrazo y en su trayecto va a originar un tabique intermuscular que va a terminar insertándose en el borde posterior del radio. Posteriormente a originar este tabique, envuelve a los músculos que se localizan en la porción lateral del antebrazo y cerca del borde posterior del radio nuevamente emite un segundo tabique y posteriormente envuelve a los músculos del compartimiento posterior para terminar insertándose en el borde posterior del cúbito. Entonces, esta fascia la vamos a encontrar nosotros inserta en el borde posterior del cúbito y los dos tabiques intermusculares que se van a originar de su superficie interna pues se van a insertar en el borde posterior del radio. Esto es importante porque el antebrazo queda dividido en tres compartimentos: un compartimento anterior, un compartimento posterior y un compartimento lateral. Desde el punto de vista de la inervación, vamos a identificar que el compartimento anterior tiene dos nervios. Uno de ellos es el nervio mediano, que recibe su nombre por viajar en el eje medio del antebrazo. Tenemos al nervio cubital y en la celda lateral y posterior el nervio encargado de inervar estos músculos es el nervio radial. Cabe destacar que la rama del radial que estamos señalando aquí es su rama profunda, la cual es motora para los músculos de la celda lateral y la celda posterior, mientras que la ramita que estamos viendo aquí es su ramo superficial, que es un nervio sensitivo. Teniendo en base a esto, vamos a identificar los músculos de la región anterior y vamos a ver que se van a organizar en 4 planos. El primero de ellos son los músculos epitrocleares, que tienen en común originarse en la epitróclea del húmero. Y el primero de ellos es el pronador redondo. Lo vemos inserto en la cara lateral de la diáfisis del radio. Vemos al flexor radial del carpo, vemos al palmar largo y vemos al flexor cubital del carpo. De estos, los músculos pronador redondo, flexor radial del carpo y palmar largo son inervados por el nervio mediano, mientras que el flexor cubital del carpo es inervado por el nervio cubital. Vamos al segundo plano muscular, y el segundo plano muscular está formado por el músculo flexor superficial de los dedos, que recibe inervación del nervio mediano. Este músculo flexor superficial de los dedos corresponde al segundo plano de la celda anterior. Pasamos ahora al tercer plano, que está representado por dos músculos: el flexor común profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Flexor común profundo de los dedos, que se divide en una porción medial que recibe su inervación proveniente del nervio cubital y una porción lateral que recibe inervación proveniente del nervio mediano, mientras que el flexor largo del pulgar pues recibe inervación proveniente del nervio mediano. Y por último, el cuarto plano, que no lo vemos aquí en la imagen, pero el cuarto plano está formado por el músculo pronador cuadrado, que por cierto es inervado por este pequeño nervio que se llama nervio interóseo anterior, rama del nervio mediano. Tenemos ahora los músculos de la celda lateral. Estos músculos de la celda lateral sería el músculo braquiorradial, sería el músculo extensor radial largo del carpo y el músculo extensor radial corto del carpo. Estos tres músculos inervados por el nervio radial. Mientras que los músculos
de la región posterior se van a dividir en dos planos. Un plano superficial, que va a estar formado por el músculo extensor común de los dedos, el músculo extensor del quinto dedo o extensor del meñique y el extensor cubital del carpo, y un plano profundo que está formado por los músculos abductor largo y extensor corto del pulgar, y tenemos el extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Todos estos músculos de los dos planos son inervados por el nervio radial. Ok, vamos a observar una vista anterior. Vamos a observar una vista anterior y vamos a poder identificar los músculos de la celda anterior. Tenemos los músculos que se originan en la epitróclea. El primero de ellos es este, que es el pronador redondo, que ya mencionamos que toma su inserción en la cara lateral. Toma su inserción aquí, en la cara lateral de la diáfisis del radio, y pues la dirección del músculo sería esta de aquí. Por eso su función, como es un músculo oblicuo, es rotar estas dos articulaciones, que son las articulaciones radiocubitales, y ejercer el movimiento de pronación. Tenemos el siguiente músculo, que se llama flexor radial del carpo, que se dirige lateralmente y se inserta en la extremidad proximal del segundo metacarpiano en su cara palmar. Tenemos al palmar largo, que viaja por el eje medio del antebrazo y pues se inserta en la aponeurosis palmar, y el flexor cubital del carpo, que permanece medial y se inserta en el pisiforme. Vemos de estos músculos relaciones importantes. Vemos cómo el músculo pronador redondo se separa del braquio radial y forman lo que conocemos como fosa del codo, que la presencia del tendón del bíceps lo va a dividir en canales bicipitales. Un canal bicipital medial y un canal bicipital lateral. Si vamos un poco más para abajo, vamos a darnos cuenta que el músculo braquiorradial se va a separar del músculo flexor radial del carpo y nos va a formar un canal que se va a llamar canal del pulso. Este canal del pulso, ubicado en el tercio distal del antebrazo, contiene la arteria radial. ¿Sí? Ok. Entonces, la acción de estos músculos, ¿cómo sería? El músculo pronador, ya mencionamos, es pronador del antebrazo. Músculo flexor radial del carpo es flexor, y abductor de la muñeca, que también se le conoce como desviación radial. El flexor cubital del carpo es flexor de la articulación de la muñeca y aductor o desviación cubital. Y el músculo palmar largo es flexor de la articulación de la muñeca y tensa la aponeurosis palmar. Esos serían los músculos del primer plano. Ahora, vamos a ver los músculos del segundo plano, y para eso utilizamos esta imagen del libro de anatomía de Netter, en donde identificamos cómo estos músculos epitrocleares han sido seccionados, y vemos al músculo del segundo plano, que es el flexor superficial de los dedos. Toma 3 puntos de origen. Número 1 en la epitróclea, número 2 en la apófisis coronoides y número 3 en el borde anterior del radio. Cabe destacar que de estos orígenes se va a formar una pequeña arcada fibrosa, que si ustedes se fijan, el músculo se origina por medio de un tejido fibroso, y esa arcada fibrosa se va a llamar así, arcada fibrosa del flexor superficial de los dedos. Muy importante porque actúa como una puerta de entrada a los elementos del antebrazo que vemos aquí. Entonces identificamos esta arcada fibrosa del flexor superficial e identificamos el nervio mediano saliendo del canal bicipital medial e introduciéndose al antebrazo entre el segundo y el tercer plano de los músculos de la celda anterior. Y vemos acá la arteria cubital originada de la arteria braquial, y pues que de igual forma, junto con el nervio mediano,
ingresan al antebrazo por esta arcada fibrosa del flexor superficial. Si nosotros los vemos en el tercio distal, pues identificamos la arteria cubital aquí e identificamos al nervio mediano. Y aquí no los vemos pues porque están por detrás del músculo flexor superficial. Entonces, el músculo flexor superficial de los dedos tiene la característica de que en su trayecto va a atravesar, número 1, la articulación de la muñeca, por eso también actúa como un músculo flexor de la muñeca. Número 2, atraviesa esto que se llama túnel del carpo. Número 3, atraviesa la región palmar. Y por último, llega y se inserta en la falange media de los 4 dedos. Pero vamos a hacer un poquito de énfasis en su pasaje por el túnel del carpo. Y entonces la imagen que vemos nosotros es un corte que pasa a nivel del carpo e identificamos el escafoides, hueso grande, ganchoso, el semilunar y el pisiforme. Entonces, hacia adelante, estos elementos van a ser retenidos por una estructura fibrosa que del pisiforme se dirige hacia el tubérculo del escafoides. Y bueno, aquí no lo vemos, pero del tubérculo del trapecio al gancho del ganchoso, y se va a llamar retináculo flexor. Entonces, de ahí viene el término del túnel del carpo, porque estamos viendo cómo este túnel tiene una estructura cóncava formada por las dos filas del carpo, y hacia adelante pues se encuentra esta estructura fibrosa que nos marca la retención de estos tendones durante su pasaje. Vamos a destacar nosotros este tendón que es el flexor radial del carpo, este músculo, tendón que es superficial, que es el palmar largo, que decíamos que se inserta en la aponeurosis palmar. Y bueno, el flexor cubital del carpo no lo vemos, pero sabemos que se inserta en el pisiforme. ¿Ok? Entonces señalamos nosotros los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, y pues aprovechando la imagen vemos que hacia atrás se encuentran los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, y lateralmente se encuentra el tendón del flexor largo del pulgar, de tal forma que en el túnel del carpo encontramos 9 tendones, 4 flexores superficiales, 4 flexores profundos y un flexor largo del pulgar, e identificamos al nervio mediano. ¿Sí? Pero algo tiene que existir entre estos tendones para que disminuya las fricciones y amortigue las fricciones, y para eso encontramos estas bolsas sinoviales que pues en este caso esa bolsa se va a denominar bolsa cubital. Bolsa cubital. Esa bolsa cubital va a estar formado por una serie de pliegues. El primero de ellos se va a llamar pliegue pretendinoso, este se va a llamar pliegue intertendinoso y este se va a llamar pliegue retrotendinoso. Y la función de esos pliegues, de esa bolsa, es precisamente disminuir las fricciones entre los tendones de los flexores y entre el tendón de los flexores profundos y la cara anterior del carpo. Entonces, si vemos una imagen del libro de Netter, vamos a poder identificar que se hizo una sección precisamente de esta bolsa cubital, e identificamos estos recesos que se van a encontrar entre los tendones y que pues se van a formar cuando estos tendones atraviesan el túnel del carpo. Y aprovechamos para ver cómo el flexor largo del pulgar tiene una bolsa propia, una bolsa sinovial propia que se va a llamar bolsa radial, que pues acompaña al tendón del flexor largo del pulgar por su travesía por el túnel del carpo. Ok, saliendo del túnel del carpo estos tendones divergen, y observamos nosotros que el único tendón que conserva esta bolsa sinovial pues es el flexor del quinto dedo, los flexores del quinto dedo, mientras que estos 3 flexores se quedan desprovistos de vaina sinovial. Pero cuando se acercan a los dedos, al segundo, al tercero y al cuarto dedo, se van a encontrar con estas estructuras fibrosas que vemos aquí, esos túneles osteofibrosos, y entonces se revisten de vainas, que serían las vainas
digitales. Estas vainas digitales las vamos a encontrar solamente en el segundo, en el tercero y en el cuarto dedo. Mientras que estos tendones, como los flexores del quinto dedo y el flexor largo del pulgar, se van a llamar vainas dígito-carpianas, por encontrarse extendidas desde los dedos hasta el carpo. Entonces, estas vainas dígito-carpianas, decíamos nosotros, estas vainas dígito-carpianas van a ser dos: una bolsa radial para el tendón del flexor largo del pulgar y una bolsa cubital para el flexor superficial de los dedos y flexor profundo de los dedos. Señalamos la bolsa radial, es esta, y la bolsa cubital es esta. ¿Ok? Entonces, los dedos que tienen vainas digitales únicamente, pues es el segundo, el tercero y el cuarto. Ok, entonces, ¿qué va a pasar con el flexor superficial de los dedos? Bueno, vamos a ver nosotros esta imagen del libro de Fisiología Articular, en el cual podemos identificar cómo el tendón del flexor superficial de los dedos, cuando atraviesa la falange proximal, se va a dividir en dos tendones laterales que posteriormente se van a entrecruzar y van a terminar insertándose en los bordes laterales de la falange media de los cuatro dedos. ¿Sí? Si observamos la imagen, nos vamos a dar cuenta que profundo a este tendón atraviesa el tendón del flexor profundo de los dedos, que termina insertándose en la base de la falange distal de los cuatro dedos, dando la apariencia de un tendón perforante, mientras que el flexor superficial de los dedos, por su división, va a dar la apariencia de un tendón perforado. ¿Sí? Flexor superficial de los dedos es el tendón perforado y el tendón del flexor profundo de los dedos es el tendón perforante. Y esa sería la inserción del flexor superficial y flexor profundo de los dedos. Ahora, nos vamos a la imagen y logramos identificar otros dos músculos que pertenecen al tercer plano, que sería el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. No es la mejor imagen para ver los orígenes, para eso tenemos que irnos al corte transversal del antebrazo e identificamos cómo el flexor profundo de los dedos tiene su origen en la cara medial del cúbito, tiene su origen en el borde anterior del cúbito y tiene su origen en la cara anterior del cúbito junto con la cara anterior de la membrana interósea. Mientras que el flexor largo del pulgar tiene su origen en la cara anterior del radio y en la cara anterior de la membrana interósea. ¿Sí? Estos músculos van a descender y de igual forma, como lo habíamos mencionado, van a atravesar el túnel del carpo y entonces el flexor largo del pulgar se va a encontrar en una vaina sinovial propia, que es la vaina radial, dígito-carpiana radial, mientras que los flexores superficiales y profundos pues están atravesando estas vainas, que son las vainas dígito-carpianas de la bolsa cubital. ¿Dónde se va a insertar el flexor largo del pulgar? Bueno, el flexor largo del pulgar lo vamos a ver inserto nosotros en la falange distal, la base de la falange distal del pulgar, y el flexor profundo, como lo vemos, pues se inserta en la base de las falanges distales de los cuatro dedos, actuando como el tendón perforante. ¿Ok? Recordamos la inervación viendo el esquemita y entonces trazamos una línea que nos divida al flexor profundo de los dedos y decimos que su parte medial es inervada por el nervio cubital, mientras que su parte lateral es inervada por el nervio mediano, igual que el flexor largo del pulgar. Estos músculos son flexores de las articulaciones interfalángicas distal y proximal de los dedos, junto con las metacarpofalángicas y la articulación de la muñeca. Pronador cuadrado es un músculo pequeñito que se encuentra en el tercio distal del antebrazo y que, pues, a manera de repaso, tiene su origen en el borde anterior del cúbito y su inserción
en la cara anterior del radio, y su función pues es activar estas dos articulaciones radiocubitales y llevar el antebrazo en pronación. Ok, ahora vamos con los músculos de la región posterior. Los músculos de la región posterior los vamos a poder dividir en dos planos. Vamos a tener nosotros un plano superficial y un plano profundo. ¿Qué podemos identificar del plano superficial? Bueno, el plano superficial tiene su origen aquí, en el epicóndilo humeral. ¿Sí? En el epicóndilo humeral. Entonces, ¿cuáles son los músculos? Es el extensor común de los dedos, es el extensor, en este caso, extensor cubital del carpo, y esta pequeña división es el extensor del quinto dedo. ¿Sí? ¿Cuáles son los orígenes de estos tres músculos? Respuesta, el epicóndilo. Ahora, estos músculos, conforme se dirigen hacia abajo, se van a encontrar con esta estructura denominada retináculo extensor. Y su función es esa, actuar como un elemento de retén para los tendones durante su travesía por la extremidad distal del antebrazo. Y entonces identificamos nosotros este retináculo y nos llama mucho la atención la presencia de estas bolsas sinoviales, que son bolsas extensoras. Vemos aquí esta bolsa sinovial que al momento de que los tendones atraviesan este retináculo, pues esas bolsas sinoviales revistan a los tendones precisamente para disminuir las fricciones. Y entonces, si lo vemos en este corte transversal, pues este sería el radio y este sería el cúbito. Entonces, esta bolsa sinovial que estoy señalando aquí, que corresponde al extensor de los dedos, pues sería esta bolsa de aquí. Y vemos nosotros al extensor del quinto dedo junto con el extensor común de los dedos, por eso es que aquí vemos 2, 3, 4, 5 tendones, porque va el extensor del quinto dedo, y logramos identificar aquí al extensor cubital del carpo. ¿Ok? Entonces, voy a señalar aquí el extensor individual del quinto dedo, que sería este, y el extensor cubital del carpo, que sería este de acá. ¿Sí? Ok, entonces vamos a identificar cómo se van a insertar. La descripción de la inserción del extensor del índice, del extensor de los dedos y del extensor del quinto dedo es exactamente igual, se aplica la misma descripción. Vamos a identificar nosotros que el tendón extensor de los dedos, cuando pasa por la articulación metacarpofalángica, va a emitir una pequeña lengüeta medial que lo va a insertar en la base de la falange proximal. Y posteriormente este tendón se trifurca, forma una lengüeta media que se inserta en la base de la falange media y dos lengüetas laterales que se insertan en la base de la falange distal. ¿Sí? De tal forma que el tendón extensor de los dedos se inserta en las tres falanges: falange proximal, falange media y falange distal. ¿Sí? Aquí identificamos lo que mencionábamos. Miren, aquí viene el extensor de los dedos, incluyendo el extensor del quinto dedo, pero el extensor del quinto dedo tiene otro tendón individual que si ustedes se fijan, cuando salen de esta travesía por el retináculo extensor, estos dos tendones se unen. ¿Sí? Los vemos aquí, estos dos tendones se unen y se van a insertar al quinto dedo. Entonces, esta inserción del tendón extensor en la base de las falanges proximal, media y distal corresponde a la descripción del extensor del índice, extensor de los dedos y extensor del quinto dedo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, el extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo es un músculo que va a terminar insertándose en la cara dorsal y extremidad proximal del quinto metacarpiano. ¿Ok? Vamos a identificar ahora los músculos del plano profundo. Los músculos del plano profundo son músculos que tienen como característica que se van a originar en la cara posterior del esqueleto del antebrazo. Tenemos al músculo abductor largo del pulgar. Tenemos al músculo extensor corto del pulgar, que tienen su origen 1 en la cara posterior del radio, 2 en la cara posterior del cúbito y 3 en la cara posterior de la membrana interósea.
tienen los mismos orígenes: cara posterior del cúbito, cara posterior del radio y cara posterior de la membrana interósea. Mientras que los músculos extensor largo del pulgar y extensor del índice, extensor largo del pulgar y extensor del índice, tienen su origen en la cara posterior del cúbito y en la cara posterior de la membrana interósea. ¿Sí? Ok, entonces, estos tendones de igual forma van a atravesar un retináculo, que es el retináculo extensor, y se van a encontrar en sus vainas sinoviales, que son vainas sinoviales propias. Vean aquí el abductor largo del pulgar, que sería este y este de acá. Vemos al extensor corto del pulgar, que sería este de acá. Vemos al extensor largo del pulgar, que sería este de acá. Y vemos al extensor del índice, que está dentro de la bolsa de la bolsa sinovial de los músculos extensores de los dedos. ¿Ok? Entonces sería abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice. Muy bien, y entonces, ¿estos tendones cómo se van a insertar? Bueno, pues entonces vamos a utilizar esta imagen, que es una vista de la región posterior, es una cara dorsal de la mano, y entonces el abductor largo del pulgar viene y se inserta aquí, en la base del primer metacarpiano. El extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal, y el extensor largo del pulgar viene y se inserta sobre la base de la falange distal. Y aprovechamos la imagen para identificar la inserción del músculo extensor cubital del carpo en la extremidad proximal del quinto metacarpiano. ¿Sí? Ok. Entonces, nos vamos. Una característica de estos músculos es que todos, absolutamente todos, son inervados por el nervio radial. Ok, y entonces vamos a identificar estos músculos, que serían los músculos de la región lateral, que sería el músculo braquiorradial y extensor radial largo del carpo, que la característica de estos dos músculos es que tienen su origen en el borde lateral del húmero. Tienen su origen en el borde lateral del húmero. Y el extensor radial corto tiene su origen en el epicóndilo. ¿Ok? Esos tres músculos están en la misma celda, pero tienen orígenes distintos. Estos dos en el borde lateral del radio y este en el epicóndilo, junto con todos estos músculos de aquí. Entonces, todo lo que yo estoy encerrando aquí, extensor radial largo, extensor común de los dedos, extensor del quinto dedo y extensor cubital del carpo, tienen su origen en el epicóndilo. ¿Ok? Es interesante entonces identificar la inserción de estos músculos, pero pues vamos a ver aquí en la imagen del libro de Netter cómo estos tendones atraviesan el retináculo extensor y se revisten de sus vainas sinoviales, como lo vemos aquí, que sería extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. El braquiorradial no, el braquiorradial se queda en la cara anterolateral. Y ahorita vamos a ver dónde. Entonces, bueno, aquí se va a formar una región anatómica muy importante entre estos dos tendones, que es el abductor largo del pulgar y extensor corto, y por un lado el extensor largo del pulgar. Esa región se va a llamar así: tabaquera anatómica. ¿Sí? Entre estos tendones, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Y en el fondo, en la parte más profunda de esta tabaquera anatómica, están estos músculos que se llaman extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. En ediciones antiguas se llamaba primer radial externo y segundo radial externo. Hoy se llaman extensor radial largo y extensor radial corto del carpo. Y identificamos la inserción en esta cara dorsal de la mano, donde el extensor radial largo se inserta aquí,
extensor radial largo del carpo, se inserta en la cara dorsal y en la base del segundo metacarpiano, y el extensor radial corto se inserta en la base cara dorsal del tercer metacarpiano. ¿Sí? Nótese que el único metacarpiano que no recibe inserciones es el cuarto, porque el primer metacarpiano recibe la inserción del abductor largo del pulgar y el quinto metacarpiano recibe la inserción del extensor cubital del carpo. Todos estos músculos son inervados por el nervio radial. Y entonces concluimos esta explicación identificando esta imagen muy interesante del libro de anatomía de Rouvier, en la cual identificamos un corte a nivel de la articulación radiocubital distal, en donde identificamos al radio, identificamos al cúbito y vemos todos los músculos que ya mencionamos, ¿sí? Identificamos al flexor radial del carpo, identificamos al palmar largo, identificamos al flexor cubital del carpo, identificamos al flexor superficial de los dedos y al flexor profundo de los dedos, y aquí sí identificamos al músculo pronador cuadrado. Identificamos aquí dos nervios, este de aquí sería el nervio cubital y este sería el nervio mediano. ¿Okay? Y de aquí nos vamos a la región posterior, en donde vemos a estos músculos: abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. Identificamos a estos músculos: extensor radial largo, extensor radial corto del carpo, o llamados antiguamente primer radial externo y segundo radial externo. Identificamos al extensor del índice, identificamos al extensor de los dedos, identificamos al extensor del quinto dedo e identificamos al extensor cubital del carpo. Nótese que todos los músculos que estamos señalando nosotros en color verde son inervados por el nervio radial. Y para concluir, nada más nos faltaría mencionar que el músculo braquiorradial es un músculo que va a tomar sus inserciones en la apófisis estiloides del radio, aquí, en la apófisis estiloides del radio, y que, como habíamos mencionado, entre este músculo braquiorradial y el flexor radial del carpo se va a formar el canal del pulso.